El simple hecho de hablar de muñecas y recordar esas muñecas que tenía la abuela, esas muñecas de porcelana que parecía que se movieran solas en las noches, en las madrugadas. Bueno, las muñecas ya sabemos que es una recreación de los seres humanos. Pueden ser juguetes, pueden ser inclusive objetos de colección, pueden ser utilizados en rituales de brujerías, las muñecas. Mi nombre es Santiago Segovia, investigador paranormal. Bienvenidos a una emisión más de Relatos. Siempre la cuestión de muñecas, inclusive en la actualidad, siempre tienen ese terror, porque muchas veces son diseñadas, estas muñecas eran diseñadas con el cabello de la niña que iban a ser regaladas, iban a ser obsequiadas estas muñecas para estas niñas. Inclusive sus facciones tenían que ser iguales de esta niña. Y créame que hay a través de la historia, bueno, hemos conocido muchas historias de muñecas diabólicas, muñecas malditas. Y bueno, inclusive pues está la famosa muñeca Annabelle, el muñeco Roberts allá en Nueva Orleans también. Y bueno, le digo, esta historia, estas cartas que me han enviado, son muchísimos casos que han tenido experiencias de estas muñecas que muchos aseguran que se mueven en las madrugadas. Algunas personas inclusive tienen miedo a deshacerse de las muñecas porque tienen miedo a una represalia. He conocido casos donde le han tenido miedo a una muñeca y dicen, no, es que no la podemos tirar porque y si se enoja. Muñecas que cambian de posición. En alguna ocasión recibí una carta de una madre de familia que me comenta, Santiago, mi hija de pronto, ella coleccionaba muñecas, de pronto guardó todas las muñecas en un ropero, todas las guardó en el ropero, las muñecas. No supe por qué, dice, las guardó todas y en las madrugadas créeme que se escucha que tocan del interior de ese ropero. Yo le comentaba que a lo mejor era porque ya la niña estaba creciendo, ¿verdad? Y ya no le gustaban tanto las muñecas. Y me dice esta señora, dice, no, dice, mi hija tiene 26 años, Santiago, y tiene muchos años coleccionando muñecas. Hay algunos casos, algunas cartas que me han llegado, créanme que casos difíciles de creer. Hay una muñeca que me llegó hace algún tiempo. Me hablan para decirme que si yo puedo ir a recoger una muñeca que está poseída. Inclusive toda una noche le hicieron oración unos pastores. Bueno, esta muñeca, la historia de esta muñeca, que inclusive se encuentra en un museo, es regalada por la abuela a su nieta. Aquí lo extraño es que la abuela jamás le había regalado nada a su nieta. Jamás. Siempre avisaba cuando venía a visitar a su nieta y a su hijo. Siempre avisaba, voy en tal lugar, esta señora originaria de Veracruz, y ya voy en camino y para que vayan por mí. Dice la señora, siempre mi suegra nos estaba avisando cuando venía. En esa ocasión, Santiago, yo me doy cuenta de que mi hija está embarazada. Tenía 2 horas de haberme enterado. En eso llega mi suegra sin avisar. Cosa muy extraña. Llegó sin avisar y le dice a mi hija, dice, ¿y tú estás embarazada? ¿Cómo sabía? Dice, yo me acabo de enterar hace 2 horas. De hecho, la estaba regañando yo a mi hija, estaba hablando con ella. La señora llega con ese regalo de esa muñeca. Bueno, esta jovencita recibe ese regalo que también pues, se le hizo muy extraño porque la abuela jamás le había regalado nada. Esta muñeca es de un tamaño como unos 30 centímetros, créame que impone esta muñeca.
Bueno, ella se empezó a sentir mal, tenía mucho miedo. Y la mamá decide regalarla, o sea, le platica a una amiga de ella. Y esa amiga se la lleva a su casa y le comenta a un pastor. Y le hicieron oración durante toda una noche. Decían que tenía un espíritu muy fuerte, que no podían con ella. Entonces es cuando me hablan a mí. Me dices, puedes venir por esta. Me buscan y puedo ir por una muñeca. Le digo, claro. Paso por ella a la casa de esta familia. Y lo extraño que también me sorprendió que el rostro de esta muñeca estaba totalmente roto, desfigurado. Le digo, ¿qué pasó? Dice, fíjese que anoche, al guardarla en una vitrina, yo le comenté, ya mañana te vas de esta casa, mañana vienen por ti. Y dice, yo escuché en la madrugada, Santiago, ese ruido de la vitrina, y vaya que yo chequé la vitrina personalmente, y se batalla para abrir, o sea, no es de que la puerta esté así, que se mueva, que se pueda abrir sola, no, o sea, tiene un seguro de presión que tienes que ejercer cierta fuerza. Bueno, la muñeca estaba tirada en la mañana, así me la traje, y daba más terror esa muñequita. Hubo un especialista que la intentó restaurar y me dice, es una porcelana muy fina, Santiago, muy, muy fina. En eso le tomo unas fotografías y me dice un doctor, me dice primero, bueno, antes de llegar al médico cirujano, dentista, me comenta parte de las personas que vieron esa foto, dice, oye, es como si tuviera dientes de bebé, y muy extraño, ¿no? Le digo, oye, es cierto. Tanto llegó así el rumor que llega conmigo un doctor, cirujano dentista, llega conmigo y me dice, oye, observando esta muñeca, pues, sí se ve que tiene dientes de bebé, pero no sabemos si son humanos o no. Dice, algo muy raro. Bueno, esta muñeca, al entregarla a un museo de la ciudad, tuvo que ser encapsulada para que no hiciera daño. Y sigue encapsulada esa muñeca. En alguna ocasión me visitan una reconocida bruja a nivel nacional y un exsatanista. Y se llevan esta muñeca, se la llevan de este museo para hacerle una serie de rituales. La regresan a los 2 años, esta muñeca, y me pasan un informe y me dicen, efectivamente, Santiago, esta muñeca tiene el espíritu de una niña en su interior. Causó algunos daños, inclusive a la ama de llaves de esta importante bruja. Le causó como caerse de las escaleras, inclusive. Esta muñeca regresa a nuestra ciudad y permanece en ese museo totalmente encapsulada para que no haga absolutamente ningún daño. Está encerrada en un círculo de sal también. Hay varios métodos muchas veces para neutralizar a estas muñecas, para que no puedan hacer daño. Muchas veces se atan de pies y manos. Se incluye cera bendita. Se incluye un crucifijo también. Digo, este caso, de hecho, en Saltillo, algunos periódicos la nombraron como la Anabel de Saltillo, inclusive. Pero son historias muy, muy interesantes, digo, de esta pequeña muñeca que sí impone al verla. Y bueno, hablar de historias de muñecas, muchas veces no creemos lo que está pasando. Compramos a veces una muñeca en un bazar, una casa de antigüedades, y podemos comentar, decir, ¿sabes qué? Esta muñeca es para mi nieta, ¿verdad? Esta muñeca va a ser para mi nieta. Se la compras, se la llevas y la niña inmediatamente demuestra un rechazo hacia la muñeca, le tiene miedo.
Y hay que hacer caso a este tipo de señales, que algo no está bien, ¿verdad? Bueno, hay una muñeca. También recibí un caso de una señora, una muñeca llamada Rosita. Esta muñeca fue vendida. Se anunciaba la persona que vendía esta muñeca, costo 100 pesos. ¿Me tienes miedo? Esa era la leyenda que se publicaba en los anuncios. ¿Me tienes miedo? Esta persona decide comprar esta muñeca y llevarla a su casa. Y le pone Rosita. Bueno, esta persona en la carta que me escribe, ella asegura que esta muñeca mató a su hijo. ¿Qué fue lo que sucedió? Primero, la forma extraña de cómo venderla, ¿no? ¿Me tienes miedo? Esa era la leyenda de esa muñeca, ¿me tienes miedo? No decía, se vende muñeca antigua, de porcelana, época tal. No, para nada. Era ¿me tienes miedo? Entonces esta señora la compra. Cuando llega a su casa, la deja por olvido en la recámara de su hijo de 26 años. Llega su hijo y lógico, o sea, se asombra al ver esta muñeca y la muñeca sale volando del cuarto de este joven y le dice, mamá, ¿por qué andas dejando esto aquí? Dice, se me olvidó, discúlpame. Se me olvidó, dice, la iba a poner en mi recámara, se me olvidó. Y él la avienta con gran fuerza. Y lo extraño, que no le pasó nada a esta muñeca. Es una muñeca de algunos 50 centímetros de altura. Y al día siguiente vuelve a pasar lo mismo. Pero la muñeca ya había quedado en la recámara de la señora. Pero cuando llega el hijo de trabajar, la muñeca estaba de vuelta en su cuarto. Y comienza de vuelta a discutir que por qué estaba esa muñeca ahí. Y dice, no, dice, te lo juro que estaba en mi recámara. Dice, no, mira, aquí está. Y sale y la avienta. Él lo que hace es aventarla fuera de su habitación a esa muñeca. Pasan algunos días y este joven se mostraba algo nervioso, algo inquieto. Y la mamá le pregunta que qué tienes. Dice, oye, ¿qué te pasa? Pues casi no has comido, no duermes bien, ¿qué sucede? Dice, mamá, ¿sabes qué? Yo siento que voy a morir dentro de poco. Dice, o sea, estás loco, no estás enfermo, no tienes nada. ¿Cómo que vas a morir? Dice, la muñeca me lo ha dicho. Dice, ya olvídate de eso, de la muñeca, Dice, ¿cómo te explicas que estaba de vuelta en mi habitación esa muñeca y tú no la habías dejado? Y lo que yo aseguro es de que al aventarla y decir maldiciones para esta muñeca, yo pienso que ella se quiere vengar. Dice, siento que voy a morir porque ella me lo ha dicho. Desgraciadamente, a los pocos días, el joven tiene un accidente automovilístico y muere. A través de la carta, la persona, la señora, me dice, Santiago, yo le quiero entregar esta muñeca. Ella fue la causante de la muerte de mi hijo. Le quiero entregar yo a Rosita. Y era lo que les explicaba en el caso anterior. Hay una forma de cómo neutralizar o cómo atrapar lo que exista dentro de esta muñeca. Las muñecas son envases que se utilizan para brujerías. En su interior puede haber muchísima maldad, quiero que sepan. Inclusive algunas se han usado como protección también. Bueno, me entregan esta muñeca y si yo se la quiero entregar, Santiago, entonces yo tenía que neutralizarla.
sea, que no pudiera hacer un daño. ¿Y cómo es esto? Se ata de sus manos con hilo de enequén y de sus pies también, totalmente atada. Este nudo se sella con cera de un cirio bendito, ya sea de bautismo, de primera comunión, o puedes ir a la iglesia que te bendizcan un cirio y sellas este nudo lo sellas con cera de ese cirio bendito y le pones un símbolo de la cruz en ambos atados. Es una forma de lo que está en su interior no pueda salir. Permanece en ese lugar, permanece en el interior de la muñeca, pero no puede salir. Es la forma de protegerte y tener neutralizado ese ser que está en su interior. Hay situaciones, en alguna ocasión me manda una carta un hombre y me dice: Santiago, le quiero platicar algo que yo al principio pensé que era una chiflazón, pero mi hijo pues ya es un adolescente y sigue teniendo ese terror. ¿De qué se trata esto? Dice, él me relata en esta carta, me dice: ¿sabes qué, Santiago? Vivíamos en la casa de mi mamá, una casa muy grande, mi esposa, mi hijo y yo vivíamos en la parte alta de esta casa, una casa totalmente independiente, nada más que las escaleras estaban por la parte de afuera. En alguna ocasión, mi hijo estaba en kinder, llega mi hermano con mis sobrinas, que son de la misma edad, y empiezan a jugar, pero había llegado la hora de dormir. Entonces yo le digo a mi hijo: ya, vete a dormir. Y como saben, como todo niño, pues enojado, porque pues él quería seguir jugando con sus primas. Él quería seguir jugando y pues me tuve que enojar y decirle que se fuera inmediatamente a dormir. Va muy enojado a dormirse cuando de pronto su primita, la más pequeña, está jugando con una muñeca. Él de coraje le da una patada a la muñeca. Y dice: yo lo veo, Santiago, y hasta le dije: vas a ver si le pasó algo a esa muñeca. Dice, él se sube a dormir. En eso, Santiago, escuchamos un grito, como jamás había escuchado a mi hijo gritar. Subimos todos inmediatamente, ¿qué pasaba? ¿Qué estaba sucediendo con mi hijo? Mi hijo estaba temblando, no podía hablar. Llega mi madre, lo carga y lo lleva a su casa, porque lo ve muy, muy asustado. Ya cuando se calma dice: es que la muñeca estaba ahí. A la muñeca que le di la patada, ahí estaba a un lado mío, dice. Y me comenta en la carta este hombre que su hijo ya es un adolescente y le sigue teniendo terror a las muñecas. Les tiene pavor a las muñecas, no las puede ver. Es como un trauma de lo que le pasó de niño a este joven. Le digo, muchas veces existe una muñeca en cierta casa que la heredó la abuela, la heredó la bisabuela. Hay una muñeca muy, muy pequeña que también está en mi poder. Una muñeca que está muy, muy pequeñita. Esa muñeca me la entrega una bisnieta de la dueña original de esa muñeca. Nadie, o sea, es increíble que desde la bisabuela nadie quiso esa muñeca, o sea, nadie la quería tener en su casa porque pasaban ciertas situaciones de esta muñequita. Ella me la entrega, me escribe, me dice: Santiago, le quiero regalar una muñeca para que usted la cuide. Porque el esposo de esta joven la amenazó, diciéndole: la muñeca o yo. Este joven aseguraba que ellos la tenían en una vitrina, aseguraba que él, cuando se levantaba por un vaso de agua a la cocina, pasaba por esa vitrina, escuchaba pequeños ruidos, como pequeños toquidos en los cristales de esta vitrina. Y él volteaba y decía: ¿sabes qué es esta muñequita? Y es esta muñeca. Bueno, en
Llegó ahora sí al límite este hombre, este joven, y le dice a su esposa, le dice, ¿sabes qué? La muñeca o yo. Y se tuvo que ir la muñeca. Bueno, existe una muñeca que también está en mi poder. Esta muñeca me la mandaron con una carta y me dicen lo siguiente. Esta muñeca yo le puse el nombre de la muñeca de Pátzcuaro. Es una joven que viene a casarse a Saltillo. Ella le quiere traer un regalo a su futura cuñada y le compra una muñeca ahí en Pátzcuaro, una muñeca enorme, muy elegante, el vestido muy elegante, con sombrilla y todo, de porcelana precisamente esta muñeca. Cuando ella viaja hacia Saltillo, pues yo creo que no le puso la suficiente protección a esta muñeca, total que cuando le va a entregar el regalo a su cuñada, la muñeca tenía su rostro, pues ahora sí que roto, como que habían aventado la caja en el autobús, no sé. Pero dice, vamos a repararla, y la llevan al Mercado Juárez a reparar esta muñeca. Pues créame que yo creo que la muñeca quedó peor. Quedó peor esta muñeca. Bueno, así la aceptó la cuñada, la intención era la buena. Y resulta que ya después de que se casa, pues ella sigue viviendo aquí en la ciudad. Veían los integrantes de la familia, inclusive su suegro, veían que alguien pasaba como y como si está grande esta muñeca, también de algunos 50, 60 centímetros. Veían que alguien pasaba y decía el suegro, oye, anda un niño ahí, ahí corriendo para arriba y para abajo. Y dice, pues no hay nadie, ¿cómo que un niño? Entonces empezaron a suceder ciertas cosas, que la muñeca aparecía en la sala y luego aparecía sentada en la cocina y decían, oye, ¿quién está haciendo esto, verdad? O sea, ya de broma ya fue suficiente. Pero nadie lo hacía. Nadie hacía nada de eso. O sea, la muñeca es la que cambiaba de posición, cambiaba de lugar. Y llegó a asustar tanto a esta familia que le tenían miedo y le tenían un respeto a esta muñeca. E intentaron varias veces arrojarla en un arroyo. Y ya estando ahí se arrepentían. Decían, no, ¿y si se enoja la muñeca? La quisieron tirar a la basura. También sucedía lo mismo. A la persona que enviaban, al cuñado, a la cuñada, al suegro, a la suegra, regresaba con la muñeca. Porque decía, es que probablemente se vaya a enojar y se vaya a vengar de nosotros. Entonces la tenían ahí ya la muñeca, ahora sí que lo que quisiera hacer, ¿no? Esta muñeca, porque le tenían mucho miedo. Entonces me la mandan y aún conservo yo esa muñeca. La he observado varias madrugadas, pero le digo, el rostro impone, porque en vez de mejorar ese rostro, creo que quedó peor. Esa es la muñeca de Pátzcuaro. Hay una historia, en alguna ocasión visité Parras, Coahuila. Un lugar también lleno de leyendas, lleno de brujas. El oasis, ¿verdad? Acá del norte. Bueno, tantas historias que tiene Parras. Ahí recibo un telegrama donde me invitan a que vaya a Parras a presenciar una liberación. Dije, bueno, se lee interesante el caso. Pues yo me imaginé de una persona, ¿no? Una liberación de una persona. No. Llegando allá, estaba el pastor y me dice, sacan una pequeña muñeca, pero pequeñísima la muñeca, un vestido muy elegante, me acuerdo, era un vestido verde. Dice, es que le queremos
sacar el espíritu maligno que está dentro de esta muñeca. Entonces empiezo a investigar cuál es el origen de esa muñeca. Estaba una señora ya de algunos 70 años. Y empiezo yo a platicar con ella, a entrevistarla, y me dice, yo soy la dueña de esa muñeca. Y le digo, pero, o sea, ¿cómo? O sea, ¿cómo van a liberar? O sea, como practicarle un exorcismo a esa muñeca, ¿no? Por lo que había en su interior. Dice, mire, esta historia, Santiago, la he guardado por más de 40 años. Por más de 40 años la he guardado. Esta muñeca, dice, yo soy originaria aquí de Parras. Estoy hablando de hace más de 40 años. En donde yo vivía con mis padres. Dice, yo tenía esta muñeca. Invité a una amiga a quedarse en mi casa. Dice, pues en aquella época pues no había así como que en qué divertirte, o sea, nomás estar platicando de novios y del chavo que te gustaba, nomás. Entonces yo saco esta muñeca y le digo, mira, esta muñeca me la acaba de regalar mi papá. Y mi amiga dice, qué fea muñeca, o sea, no era así como que el terror de la muñeca, era una muñequita pequeñita. Y ella se burla, dice, ella se burló, Santiago, de mi muñeca, que estaba muy fea, que qué muñeca tan horrible. Y hasta que le digo, bueno, ya lo voy a guardar ya para que no estés insultando a mi muñeca. Dice, pues al fin, cosas de muchachas, ¿no? Y ya nos destinamos a dormir, nos dispusimos a dormir. En la noche, escucho un grito de terror. Me levanto inmediatamente, me doy cuenta de que mi amiga no está en la cama. Se levantan mis padres inmediatamente. ¿Qué sucede? Y lo que vemos, Santiago, es una escena que jamás se me va a olvidar. Dice, créeme que esta escena sería para una película de terror. Vemos a mi amiga tirada en las escaleras, muerta. Estaba muerta y la muñeca a un lado de ella. Dice, lo que yo entiendo, trato de comprender, es de que tal vez fue tanta burla hacia esa muñeca que a lo mejor pues yo desconocía, ¿verdad?, que existiera algo dentro de esta muñeca que pudo haberle, porque a lo mejor, dice, no sé, son casos que a lo mejor se cayó, iba a la cocina, se cayó, resbaló y muere en las escaleras. Pero aquí lo interesante es, si ella le tenía tanto miedo a esa muñeca, ¿qué estaba haciendo la muñeca ahí con ella? Dice, eso es lo extraño. ¿Qué estaba haciendo la muñeca ahí? Porque pudimos haber dicho las autoridades, no sé, fue un accidente, ¿no? Dijo, entonces yo guardé todo esto durante más de 40 años. Y le he tenido miedo durante estos 40 años a esta muñeca. Miedo y un respeto de que no me va a hacer lo mismo a mí, o a alguien de mi familia, o a mis nietos, algo. Dice, porque sigo viviendo en la misma casa. Entonces hoy se va a hacer esta liberación. Pasaron hicieron algunas oraciones, pasaron algunas cosas, pues no así tan relevantes como para que la muñeca se moviera o algo. Pero se hizo esa oración por parte de esta persona y el ambiente se tornó un poco denso, la temperatura empezó a bajar. O sea, definitivamente algo había en el interior de esa muñeca y pues que no le gustaba, ¿no? Que se burlaran tal vez de ella. Bueno, tengo muchas cartas que me han llegado referente a muñecas y sobre todo las de porcelana, ¿no? Que hasta parece que te están siguiendo con la mirada. Bueno, existe un caso
en Ramos Arizpe, Coahuila. Una muñeca que regresa. Le digo yo que regresa porque esta muñeca la han tirado más de 4 veces. La han tirado a la basura. Y al mes se dan cuenta de que la muñeca está en ese lugar. Recibo la carta junto con una invitación de ir a esa casa, una de las casas más antiguas de Ramos Arizpe. Casas enormes. Cuando entro con 2 sobrinos de la dueña, hacemos un recorrido en toda la casa, completa oscuridad. Porque decían que se manifestaba una niña en ese sitio también. Era una casa visitada por muchos niños. Muchos niños iban a esta casa durante el día. Iban a tomar clases de arte, de pintura, de modelismo, todo esto. Entonces los niños hablaban de una niña, es que falta una niña. Padres de familia llegaban por sus hijos, ya en la tarde-noche llegaban por estos niños a esa casa, a los que les daban clases. Y decían las madres de familia, decían, oye, es que ahí anda una niña y usted ya va a cerrar la casa. Dices que no hay nadie. Y la veían tanto niños como adultos. Bueno, aquí lo interesante es de que existió una muñeca en esa casa. Una muñeca que fue bastante maltratada, está como si la hubieran quemado, está toda llena de tizne, no tiene ropa esta muñeca. Entonces, les comento, regresamos a esa noche, la madrugada, completa oscuridad, a hacer ese recorrido, buscando al fantasma de esa niña. Yo desconocía la muñeca, desconocía la historia de la muñeca, desconocía que estuviera una muñeca ahí. Hago todo el recorrido, salimos, enfrente hay una plaza, y en eso llegan 2 sobrinos más de la dueña, y se meten. Y yo les pregunto que si escucharon algo, si algo relacionado con esta niña que se manifiesta, y me comentan lo siguiente, dice, no, ¿sabes qué? Lo único que está ahí es la muñeca. Y dije, caray, ¿cuál muñeca? Dijo, la que está ahí arriba de una chimenea. Le dije, ¿cómo? Si yo no vi nada. Dijo, ahí está, volvimos a entrar, y efectivamente, la muñeca ahí estaba, una muñeca que yo no había visto. Entonces ya los muchachos me cuentan la historia de la muñeca, que regresa esa muñeca. ¿Por qué? La tiran. En esa casa, le digo, es una casa muy antigua. Yo pienso que, aparte de lo de la muñeca, hay algo más. En una ocasión había una persona en condición de calle, ahí en Ramos Arizpe. Le ofrecen que se quedara en esa casa. Como tipo velador, le ofrecen ese trabajo. Esta persona no aguantó mucho. Aguantaría casi 15 días en estar en esa casa. ¿Por qué? La vecina de al lado se daba cuenta que en las noches este hombre, en el patio de atrás, lo que vendría siendo el corral, lo veía pelear con alguien. Él manoteaba, él decía, déjame en paz. Tú no eres de este mundo. Era lo que esta vecina escuchaba de ese hombre. Dice, pero era todas las madrugadas escucharlo en esa casa. Entonces, esta persona, la dueña de la casa, dice, a lo mejor el espíritu de esa mujer con la que este hombre peleaba se introdujo en esta muñeca. ¿Por qué? Porque se deshacían de ella, la tiraban, y a los 15 días los niños, al andar jugando, los niños que les daban clase en un pequeño receso, decían, hey, ahí está la muñeca, ¿no? Que la habían tirado. Es que sí la tiramos. Pues ya el niño no les decía nada, ¿verdad? Para no asustarlos. Dice, oye, es que sí la tiramos. Y la muñeca volvía a esa casa. Esto pasó alrededor
de 3 veces. Esa muñeca también está en mi poder y está, como les digo, está ahora sí que atada. Tal vez por eso no se ha escapado de mi estudio esa muñeca, que algún día se las mostraré. Y les comento que también hay historias de muñecos. Le digo, muchas veces estos muñecos son envases. Y las primeras señales, cuando uno ve en una tienda de antigüedades, en un bazar, dice, mira qué bonita muñeca. Y el precio de la muñeca está muy por debajo de lo que realmente vale una muñeca. Vale ese tipo de muñecas. Y la persona, el adulto, la compra, se la lleva a su niña y la niña empieza a rechazar. Dice, ¿sabes qué? No le tengo miedo. Hay padres que imponen esto, que dicen, no, usted está chiflada, esta muñeca se la compré y ahora usted juega con ella. Pero créame que hay ciertas señales, porque a veces la niña, la que no quiere la muñeca, si antes jugaba en una habitación por ejemplo, donde ella tiene sus juguetes, ya la niña ya no entra. Cuando llega esa muñeca a esa casa ya no entra. Y le dice al papá, dice, es que la muñeca se mueve. Y muchas veces buscamos el origen de ese tipo de la muñeca. Oye, ¿dónde la compraste? No, pues la compré en una tienda de antigüedades. ¿A quién le perteneció, para empezar? ¿Qué hicieron con esa muñeca? Bueno, he hecho un ritual y lo dejaron ahí. Un ritual de brujería. Y se la regalaron a alguien. Y esa persona dijo, pues la vendo al bazar, ¿verdad? Que ellos o a la casa de antigüedades, que ellos se encarguen de venderla. Y es cuando llegan ese tipo de maleficios a las casas. Por eso hay que poner mucha atención a los niños, hay que hacerles caso de lo que nos dicen. Bueno, en una ocasión se entrevista conmigo una doctora. Ella es amante de las muñecas antiguas. Es una conocedora de todo esto, la doctora Romina. Tiene una colección bastante interesante de muñecas, muy, muy antiguas. Y es un grupo de personas que andan en busca de estas muñecas. Bueno, en alguna ocasión, ella recibe un telegrama de la Ciudad de México, donde estaban vendiendo un muñeco totalmente negro, que si lo quería, tamaño de un bebé. Y ella dice, sí, se lo envían, este muñeco, a su consultorio. Y ese día que me entrevisto con ella, me dice, Santiago, este es el caso que te quiero exponer. Cuando este muñeco llega, dice, siempre cuando yo compro una antigüedad, Santiago, en cuestión de muñecas, yo me emociono mucho, como si fuera una niña, ¿no? Que vas a recibir un juguete nuevo, una muñeca nueva. Dijo, quiero que sepas que recibo el paquete en mi consultorio. Recibo el paquete donde viene ese muñeco. Sentí un escalofrío que recorrió mi cuerpo, pero todavía no abría la caja. Ni me dieron ganas de abrirlo inmediatamente, esa caja. No me dieron ganas de abrir esa caja. Dice, pasaron como 15 días. Y me acordé, oye, no he sacado el muñeco que me enviaron. Bueno, al momento que ella lo abre, pues sí impone ese muñeco. Un muñeco totalmente negro, los ojos así como tipo rojos. Y como ella también es una experta restauradora, pues al momento que lo agarra, se da cuenta que algo suelto está dentro del muñeco, algo sonaba. Ella creyó que eran las ligas que sostenían las extremidades y la cabeza, ¿verdad?, de este muñeco. Pero al sacar la cabeza del muñeco, observa que hay ciertas cosas en su interior. Hay una nota, lo que alcanza ella a ver es un rosario. Lo vuelve a cerrar, vuelve a empaquetar el muñeco y es cuando me habla. Y me dice, Santiago, el muñeco aquí lo tengo. Me gustaría que estuvieras tú aquí conmigo para abrir qué hay en este muñeco.
en su interior. Tomamos las debidas precauciones, abrimos este muñeco. Estaba no una estampita, era una fotografía de aquellos años de la Virgen de San Juan de los Lagos. Era una fotografía. Estaba un rosario. Contenía un anillo de oro también en su interior. Contenía una nota que las únicas palabras que alcanzamos allá a descifrar era muerte y sangre. Y algo muy raro porque estaba escrita con lápiz y el grafito pues dura muchísimo. Para que se haya desvanecido eso que escribieron también estaba muy raro. Yo no encontraba una explicación qué hacía eso dentro de ese muñeco. Dije, pues ya se están involucrando a la Virgen de San Juan, están involucrando un rosario, la nota, que nomás lo único que podíamos leerle era muerte, la palabra muerte y la palabra sangre. Entonces dijimos, oye, ¿y esto de qué se trata? Tengo muchos amigos que se dedican a esta cuestión de brujerías. Contacto a mi buen amigo Siete Rayos, un tata en 15, de esta cuestión de la santería, palo mayombe, la cuestión yoruba, y le hago exponer lo que hay en su interior de este muñeco. Lo primero que él me dice, ¿sabes qué, amigo? ¿Es reciente eso que está ahí? Le digo, no. Le digo, ya es algo muy antiguo porque la nota que pusieron ya se borró. Lo único que alcanzamos a leer es muerte y sangre. Dice, ¿sabes qué? Qué bueno que ya eso es muy viejo. Qué bueno que ya es muy viejo porque si no, tanto a ti como a la doctora les hubieran pasado una desgracia. Dice, ese muñeco es un muñeco de protección. Es un muñeco que la persona que lo mandó a hacer, pero estamos hablando de los años, la década de los 60, imagínate. O sea, conseguir a alguien que te haga un tipo de trabajos de eso en nuestro México antiguo, imagínate, o sea, era esto imposible, ¿no? Bueno, dice, eso que hay en el interior de ese muñeco es un trabajo de protección para una persona. Lo están protegiendo de maldades, de que alguien llegue y le haga un daño. Dice, lo bueno, que ya me imagino que esa persona ya murió, quedó desactivado, porque si no, créeme que hubiera pasado algo, tanto a ti como a la doctora, al estar profanándolo ese muñeco. Entonces le digo, esto que son envases realmente yo lo vi, que es cierto, que las muñecas se utilizan para este tipo de situaciones, este tipo de brujerías. En alguna ocasión les hablaba yo de las brujas y que los trabajos que más se piden a una bruja, ya sea una bruja de alta magia, una bruja negra, son los trabajos de amarres. Son los trabajos de amarres. Es lo que más te piden. En una ocasión, una persona, coincidimos en una reunión y me platicaba esa persona que su hermana es una muchacha muy guapa y había traído buenos partidos, o sea, buenos pretendientes, o sea, estudiantes, profesionistas, guapos, pero que a ella le preocupaba que ahora el novio que ella tenía era una persona que ni estudiaba, ni trabajaba, y aparte que era, dice Santiago, es un cuate muy feo. Entonces yo no entiendo cómo mi hermana, que tuvo pretendientes muy guapos, ande con este cuate. Dice, y está completamente enamorada de él. Entonces yo lo que le pregunto, le digo, oye, ¿y recibe muchos regalos de este cuate? Dice, eso sí, recibe muchos regalos. Dice, pero cada 3 meses le regala una muñeca.
dice, sin faltar, le regala cada 3 meses una muñeca. Yo no sé por qué. Pero estos son cada 3 meses, sin falta, una muñeca le regala. Entonces mi hermana pues ya tiene varias muñecas ahí de él en su recámara. Le digo, ¿y no podrás abrir una muñeca o sea, cortarle la tela ahí en el estómago a esta muñeca para ver qué encuentras? Le digo, nada más que sí, no trates de tocar lo que está dentro. Pues esos son unos guantes. Y efectivamente esas muñecas estaban llenas de brujería. O sea, el cuate, esta persona la tenía dominada por medio de esto, ¿no? Por medio de brujería. Por eso la muñeca cada 3 meses le regalaba una muñeca. Me imagino que era lo que duraba este encantamiento, ¿verdad? O este amarre de este tipo de muñecas. Le digo, y hay muchas historias, tengo muchas cartas relacionadas con historias de muñecas, donde muchos aseguran que se mueven, muchos aseguran que caminan en las noches, o inclusive hasta que hablan también. Hay un caso de una joven de que le regalan en su cumpleaños su última muñeca. Ella desde que la vio siempre la rechazó, esta jovencita. La guardó en su ropero y ahí duró años con esta muñeca, guardada. Pasaron fácil 20 años con esa muñeca guardada. Cuando está sacando cosas de ese ropero, desechando lo que ya no sirve, se da cuenta que ahí está su muñeca. Pero lo extraño, muy muy extraño, es que la muñeca tenía el vestido lleno de sangre. Y era una sangre muy muy vieja, ¿verdad? Pero ella asegura que no estaba así, que su vestido estaba completamente limpio porque estaba todavía en el estuche original de esa muñeca. Pero resulta que estaba manchado de sangre. Le platica a su papá agarra esa muñeca y la quema. Como siempre se acostumbra, ¿no?, en hacer este trabajo de brujerías, que las queman y pensamos que ya con eso se eliminó el encantamiento, se eliminó el daño. Entonces yo le pregunto a usted, ¿usted no ha visto en su casa que las muñecas se mueven solas? Mi nombre es Santiago Segovia, investigador paranormal. Los invito a la próxima emisión de Relatos.